Bienvenidos como siempre, hermanos que nos siguen en la transmisión del Facebook. Dios los bendiga mucho. Estamos hoy felices porque tenemos la oportunidad de tener una palabra de poder. ¿Quiénes han esperado esta palabra por toda una semana? Que digan amén. Amén. Hoy la vamos a recibir con gozo, con júbilo. Bueno, vamos a abrir nuestras palabras en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versos 14 al 15, y lo vamos a dejar ahí porque quiero hacerles unas preguntas mientras buscan. Les cuento algo. ¿Se acuerdan? Hemos pasado, bueno, los más mayorcitos, ¿no? Los jóvenes no se deben acordar mucho porque eran unos bebés, pero durante los hechos acaecidos el 2003 en nuestro país, en un gobierno de transición, si se acuerdan, asumió el presidente, como presidente del país, Carlos Mesa, ¿se acuerdan? Y subió al Alto un día a reunirse con ese pueblo aguerrido que es el Alto, ¿no es cierto? Que tiene un lema, no sé si alguien se acuerda, el Alto de pie, nunca de rodillas, dice, ¿no? Son muy aguerridos los del Alto. Pero ese día el presidente dijo algo, que después, si no me equivoco, otro presidente subió también al Alto y dijo lo mismo, que era ni olvido ni venganza, o ni perdón, creo, ¿no? Justicia, dijeron, ¿no? Ni olvido ni perdón, justicia. Fue lo que pedían, ¿no es cierto? En una lógica de entender que el pueblo no podía ni perdonar ni olvidar los daños que había sufrido, pero que sí iba a pedir justicia por todos esos daños. ¿Ok? ¿Por qué les hablo de esto? Porque de eso precisamente vamos a hablar hoy. Si yo les pregunto, ¿justicia o venganza? ¿Qué me responden ustedes sinceramente? ¿Justicia o venganza, Felipe? Justicia. ¿Justicia o venganza? Sandrita, justicia. Pastor, ¿justicia o venganza? Justicia. Toño, ¿justicia o venganza? Justicia. Hermana Marcia. Justicia. Willy. Justicia. Ale. Todos me van a decir justicia ahorita. Todos. Pero no nos hagamos que en algún momento de nuestras vidas hemos querido venganza, aunque no la hayamos ejecutado. En nuestras vidas, en algún momento ha salido este pensamiento: esto no se va a quedar así, ¿o no? O ese rato has dicho, justicia, justicia. No, ese rato has pensado, venganza, pero de la más terrible, porque a mí me tienen que pagar lo que me han hecho, ¿o no? Ahora sí les vuelvo a preguntar sobre ese momento, no sobre lo que piensan ahora, y te vuelvo a preguntar, ¿qué pensaste en ese momento? ¿Justicia o venganza? Más fuerte. Venganza. Sandrita. Venganza. Toñito. Venganza. Hermana Marcia. ¿Qué pensaste? Venganza. Hermana Georgette, ¿qué pensaste? Hermana Anita. Venganza. No se avergüencen. Fue un sentimiento natural, humano, el pensar en la venganza. Porque queremos hacer justicia por nuestras manos cuando nos duele algo. Queremos hacer. No se avergüencen, es algo natural. Yo también lo he pensado, he dicho, venganza, aquí que a mí me las pagan, ¿verdad? Y es la justicia la que demanda que aquellos que han hecho algo malo contra nuestra sociedad sean debidamente castigados, ¿o no? Es la justicia. Pero la justicia es muy diferente a la venganza, muy distinto. La venganza es un asunto del corazón. La venganza dice, espera nomás que te voy a agarrar. ¿No es cierto? Eso es lo que dice la venganza. Cuando tú y yo somos heridos, cuando tú y yo somos ofendidos, no nos toma mucho tiempo encontrarnos pidiendo el pago a los que nos deben. Porque algo nos deben y nos tienen que pagar, ¿o no? Algo nos deben. ¿No hay algo que alguien te deba? ¿No hay algo que alguien te debe? ¿Una disculpa? ¿No hay alguien que sienta que le deben una disculpa?
¿O no? ¿Verdad? ¿Una segunda oportunidad te deben? ¿Te deben una explicación o no? Te deben una explicación. ¿Unas gracias? ¿Una niñez? ¿Alguien le deben una niñez? ¿Alguien le deben un matrimonio? A mí me deben un matrimonio sin motivo, ¿o no? Así piensan algunos. A mí me deben una niñez mis padres, ¿o no? Ahora detente un rato, hermano, hermana, y piénsalo. Piensa un cachito. Pero no recomiendo que lo hagas mucho porque vas a empezar a pensar, otra vez, no, a mí no me la hacen. No pienses mucho, solo detente a pensar. Y vas a poder hacer una lista de la gente que te debe. Estoy seguro. Vas a hacerlo. Es normal. Vas a pensar, mis padres pudieron haber sido más protectores. Y no lo fueron. Mis hijos pudieron haberme apreciado mejor. Y no me apreciaron. Tu cónyuge pudo haber sido más sensible. Y no lo fue. ¿No es cierto? Mi pastor pudo ser más atento. Pero no lo fue. Siempre pensamos así, ¿no es cierto? No estoy hablando de ese pastor. Los pastores, otro pastor, otra iglesia. ¿Ya? Ahora te pregunto, ¿qué vas a hacer con la gente que te debe? ¿Qué vas a hacer? La gente en tu pasado ha metido la mano en tu cartera, en tu billetera y ha tomado lo que te pertenecía. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y pocas preguntas son tan importantes como estas, hermanos queridos. Tratar con las deudas está en el mismo corazón de lo que significa tu felicidad. Y ahora sí vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Abran sus palabras en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versos 14 al 15. ¿Qué dice la palabra? Dice, ¿ya la tienen? ¿Amén? Amén. Tú en el Facebook ya la tienes. A ver, vamos a... Mateo 6, 14, 15, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Ahora quiero que repitan conmigo esta parte. 2, 3. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón no es una cuestión solamente de perdonar. Es una cuestión también de que nos conviene perdonar, ¿o no? Más allá de hacerlo de corazón. Ahora, ¿saben qué? Yo quiero mostrarles algo en esta mañana, que ya que vamos a hablar de justicia, de venganza. Por eso la palabra de hoy, la prédica de hoy se llamaba Yo pagaré, ¿no es cierto? De eso van a entender por qué. ¿Saben que Jesús no cuestiona la realidad de las heridas? Jesús no viene a cuestionar cuánto te ha dolido, cuánto te duele, cuánto daño te han hecho. No, con eso no, el Señor no lo cuestiona. Él no tiene dudas de que hayan pecado contra nosotros, han pecado contra mí, ¿no es cierto? No hay duda de eso. El asunto no es la existencia del dolor, entiendan bien eso, quiero que entiendan bien. El asunto es el tratamiento del dolor, ¿ok? El tratamiento del dolor. ¿Qué vas a hacer con tus deudas? ¿Qué vas a hacer con los que te deben? Y con esto les cuento un cuentito así medio chistoso, pero una historia. En cierta oportunidad, un oso de esos grandotes que habitan en los bosques de Estados Unidos, los osos grizzlies, ¿ubican? Un tremendo oso se aproximó a un sitio donde comúnmente la gente acampaba, ¿no? Más bien no había gente, pero en ese momento los que habían acampado habían dejado un montón de comida, entonces los animales pues se acercan al campamento tal vez cuando haya, pero esta vez no había nadie, se acercó el oso y vio pues el banquete ahí y empezó a aplicarle todo lo que habían dejado los turistas, los que habían ido a acampar, ¿no? Se estaba alimentando con las sobras del campamento y por algunos minutos hizo su fiesta solito porque estaba ahí el oso comiendo. Y nadie se atrevía a acercarse porque estaba el oso, ¿no? El conejo no se va a acercar porque iba a ser parte del banquete, ¿no? El ciervo tampoco porque iba a ser parte del banquete. Asado de ciervo más, que belleza, ¿no? Entonces el oso estaba feliz comiendo ahí solito. Después de un rato, un zorrillo se aparece, caminando, ¿no?
sinvergüenzamente se para al lado del oso y empieza a comer al lado del oso, el zorrillo. Ustedes saben qué es un zorrillo y saben lo que hace un zorrillo, ¿no es cierto? Ok, entonces toma su lugar al lado del oso. Pero el oso lo mira y no le dice nada. Y sigue comiendo sin objeción. Empieza a compartir con el zorrillo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la respuesta que puede dar el zorrillo. Porque el oso grizzly conoce el costo de lo que hubiera significado desquitarse con el zorrillo. Por tanto, no lo hace. Ven a comer nomás. Ahora, seremos sabios si aprendemos lo mismo nosotros. Arreglar una cuenta conlleva un gran precio. Un gran precio. ¿Alguna vez te diste cuenta en las películas de vaqueros como han visto Django, la última de Quentin Tarantino? ¿Han visto Django? ¿No? Por lo general en las películas del viejo oeste, el cazador de recompensas siempre viaja solo. ¿Se han dado cuenta? Después lo agarra Django, ¿no? Pero siempre un cazador de recompensas viajaba solo, ¿no? ¿Por qué? No es tan difícil saber por qué. Porque ¿quién quiere estar con un individuo que se gana la vida saldando cuentas? ¿Quién quiere vivir al lado de alguien que se la pasa saldando cuentas? ¿Quién se arriesgaría a estar en esa lista negra? Nadie, ¿verdad? Por eso es que muestran. Y yo, en lo personal, y a ti te ha debido pasar, más de una vez, he escuchado a gente, a alguien, escupir su enojo, valga el término, aunque suene feo, botar su enojo, manifestar su enojo. Y cuando escucho a alguien escupir su enojo, hablar con tanto enojo, simplemente lo escucho y bueno, lo escucho, lo miro para que piense que realmente lo estoy escuchando, ¿no? Porque en realidad estoy pensando, espero no estar nunca en la lista de esta persona. Porque alguien que bota enojo, bota ira, no quieres estar con esa persona, menos quieres estar en la lista de esa persona, ¿o no? Y mejor es a esos cascarrabias, cazarrecompensas, dejarlos solos. Porque si pasas el tiempo con el enojado, vas a terminar recibiendo una bala perdida y te va a llegar algún rato. Por eso es que el ajustar cuentas, el ajuste de cuentas, es una ocupación solitaria, donde estás solo. Cuando tú quieres hacer tu ajuste de cuentas, estás solo. Dios no está presente cuando tú dices, no, Él dice yo me aparto, no, Él no dice yo te dejo, pero me aparto de tus actitudes porque tú eres el que quiere arreglar las cuentas. Y además la gente, si tú te pones a hacer un cazarrecompensas, vas a lograr que la gente se aleje. Y es una ocupación muy poco saludable, andar cazando recompensas. Dice la Biblia en Job 5:2, que pagas un alto precio, inclusive físicamente. Dice, el resentimiento mata a los necios. Ser resentido termina matándote. Ay, esto que me han hecho, pero ahora sí. No, pues me las pagan aquí, yo no permito. A mí sí que ni me mires ni me toques. Porque no eres quien. ¿No es cierto? Y eso me recuerda a otra historia de dos viejos amigos que se encuentran y uno le pregunta al otro, oye, ¿qué es esa botellita que tienes en tu cuello? Una botellita tenía colgada ahí. ¿Conocen esa historia? Una botellita tenía así. Ah, es nitroglicerina, dice. ¿Pero por qué nitroglicerina? Le dice, ¿no? ¿Por qué estás llevando nitroglicerina? Le pide una explicación. Y el que llevaba el collar le dice al compañero, le dice, es que sabes que a mí me molesta que el fulano, este X amigo, cuando viene a hablarme, me toca en el pecho todo el rato y me da golpecitos y me aprieta con su dedo y a mí me irrita eso. No puede hablar sin estarme tocando aquí, ya me irrita. Entonces me he puesto este collar, dice, en el pecho, porque me vuelve loco, me molesta. Entonces quiero que cuando me toque y me apriete, él pierda su dedo. Explote la nitroglicerina y pierda su dedo. Este individuo no es el primero en olvidar que cuando intentas vengarte, también te haces daño tú. Porque si la nitroglicerina explota ahí, se va a quedar sin corazón, costillas ni pulmones. Va a explotar también para él, ¿verdad?
Y eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa cuando nosotros tomamos justicia por nuestras propias manos y deseamos y ejecutamos la venganza. El peor daño nos lo llevamos nosotros, no aquel sobre quien estamos ejecutando nuestra venganza. El peor daño lo llevamos nosotros. Por eso Job tenía razón cuando en Job 18:4 dice: oh tú que te despedazas en tu furor, dice la palabra. Porque cuando tú dejas llevarte por la ira, el enojo, el resentimiento y la venganza, te estás despedazando. Eso es lo que estás haciendo. Te estás despedazando. ¿Se han dado cuenta que describimos a las personas que nos molestan como un dolor de cabeza? Ay, esto es un dolor de cabeza, ¿no ven? ¿O no? ¿Han escuchado ese término o no? Digan amén si han escuchado. No, ay, no, el fulanito es un dolor de cabeza. ¿A la cabeza de quién nos referimos? ¿De él? ¿A la cabeza de quién? A la tuya, pues. Tú estás proclamando que el fulanito o la fulanita menganita sutanita te hace doler la cabeza. El dolor es tuyo, no le duele a él, a ella. Te duele a ti, te hace daño a ti. Entonces, ¿a la cabeza de quién nos referimos? A la mía, di fuerte. A la mía. Eso. Ciertamente no la de los demás. Somos nosotros los que sufrimos cuando queremos tomar justicia por nuestras manos. Hermano, hermana, si quieres ajustar cuentas, nunca vas a descansar. Nunca vas a poder descansar. ¿Te das cuenta? ¿Cómo podrías hacerlo? Por un lado, es posible que tu enemigo nunca salde tu cuenta, como tú quieres que la salde. Por mucho que crees que tú mereces una gran disculpa, una tremenda disculpa, inclusive tu deudor podría no estar de acuerdo. No le debo disculpa. No, es que me debes una disculpa. Es que me tienes que pedir perdón. No te voy a perdonar. No te voy a pedir perdón. El racista, por ejemplo, puede que nunca se arrepienta, ¿no es cierto? El chauvinista puede que nunca cambie. ¿Quién es el chauvinista? ¿Para qué es el término chauvinista, saben? Es aquel exacerbado nacionalista, ¿no? Que dice que inclusive pone su país, su nación por encima de toditos y dice, no, este es lo mejor y vos eres lo peor. Y el chauvinismo se traduce no solo en un nacionalismo exacerbado, sino ya se traduce en ser yo soy el mejor y tú eres lo peor. No hay nadie como yo y como tú hay miles, ¿no? Puede que el chauvinismo, el narciso, el chauvinista nunca se arrepienta, nunca cambie. Y tan justificado como estás en tu búsqueda de venganza, es posible que nunca consigas un centavo de valor en términos de justicia. Es muy probable que no lo consigas, queriendo tomar justicia por propias manos. Ahora, yo te pregunto, si consiguieras por tus propias manos justicia, te pregunto, ¿será suficiente? ¿Va a ser suficiente? Sinceramente, no es suficiente. Pensemos en esto. ¿Cuánta justicia es suficiente para que te sientas tranquilo, para que te sientas pagado, para que te sientas recompensado? ¿Cuánta justicia? Imagina a tu enemigo por un momentito, ¿ya? Aquel que te hace daño, o te ha hecho, no importa. Tal vez no tienes enemigos, gloria a Dios si no lo tienes, bendito el Señor. Pero imagina a uno de tus enemigos del pasado, que tanto daño te hizo. A veces se me chiripioloquean las palabras. Imagínate aquel que tanto daño te hizo. Amén. Por un ratito, ¿ya? Y ahora imagínatelo a tu enemigo atado a un poste. Un poste donde los atan así, ¿no? Sin nada, con la espalda descubierta para que lo azoten. ¿Ya? Y el hombre que está, el verdugo que está con el azote de esos que hace ¡guada! Esos azotes se han visto en Django también o en el oeste, ¡guada! Esos azotes, se acerca y te dice, ¿cómo es? ¿Cuántos les damos? ¿Cuántos le doy? Y tú le dices, le das un número. Le das, no sé, dale 50 latigazos, con eso me voy a sentir pagado. Y el látigo resuena, ¡guada! Y la sangre empieza a fluir y se inflige el castigo, uno tras otro, y tu enemigo se desploma de los latigazos que has determinado para él.
y tú te alejas, ya te vas. Te pregunto, ¿te sientes feliz ahora? ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes mejor? Quizás sí, quizás por un ratito, por un rato, pero pronto otro recuerdo va a salir a la superficie y se va a necesitar otro latigazo. ¿Y cuándo termina eso? ¿Cuándo terminará eso? Terminará cuando tomes seriamente las palabras de Jesús. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, los perdonará también a ustedes, nuestro Padre que está en el cielo. Pero si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre perdonará tus ofensas. Si tomas en serio esas palabras, será suficiente. ¿Quién ha dicho amén? Amén. Trátame como yo trato a mi vecino. Amén. ¿Estás consciente que esto es lo que le estás diciendo al Señor? Trátame como yo trato a mi vecino. Dame lo que yo le doy a los demás. Concédeme la paz que yo les concedo a otros. Permíteme disfrutar de la misma tolerancia que yo ofrezco. ¿Esa es tu oración? ¿Eso es lo que estás haciendo día a día? Dame, Señor, la tolerancia que yo doy a los demás. No, no creo. Seamos sinceros. Señor, dame la paz que yo otorgo a los demás. Señor, dame el perdón con el que yo vivo perdonando todos los días a los demás. Señor, también dame tu perdón. ¿Es esa tu oración? Pues esa debería ser tu oración. Así como tú me perdonas, haz que yo sea una herramienta, un instrumento para perdonar a los demás. Amén. Dios te tratará de la misma forma que tratas a otros. Eso está diciendo la palabra hoy. Amén. ¿Quieres un poco de paz? ¿Quién quiere un poco de paz? Entonces deja de darle tanta molestia al vecino. No me estoy refiriendo al que vive al lado de tu casa, a tu prójimo. ¿Ya? Deja de molestarlo. ¿Quieres disfrutar de la generosidad de Dios? Entonces deja que otros disfruten de la tuya. ¿Quién ha dicho amén? Ahora no muchos dicen amén. ¿Quieres tener seguridad de que Dios te ha perdonado? Creo que sabes lo que tienes que hacer. ¿Cómo obtienes la seguridad de que Dios te ha perdonado? Perdonando. Perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ese así como también no está puesto ahí de adorno. Señor, así como yo perdono, perdóname tú. Pero qué difícil, ¿no? Pero hay que hacerlo. ¿Quieres el perdón de Dios? ¿Lo quieres? Perdona a los demás. Amén. Amén. Sigamos. Vamos a hablar del enojo, ¿ya? Por un rato. El enojo es el ruido del alma. Es un ruido insoportable. Yo padezco de una afección que algún rato el Señor me la va a sanar en el nombre de Jesús. Pero padezco de un tinnitus, se llama, un acúfeno, que te acompaña todo el día. Y cuando estás más tenso, eso es como que se agudiza y empieza a silbar más fuerte. El enojo es ese mismo ruido, pero en tu alma. Es como si tuvieras un acúfeno en el alma. Todo el rato está sonando el enojo en tu alma. Es irritante, es invisible, pero está en el corazón. Y es un invasor silencioso, porque invade el enojo y tú no te das cuenta. Pero te das cuenta cuando ya te has puesto irritable, cuando ya estás irritable. Y les cuento que una vez que pasa eso, el enojo no puede aplacarse con facilidad. El enojo tiene por costumbre ir incrementando en volumen hasta que llega a ser lo único que escuchamos en nuestro oído, en nuestro cerebro, en nuestra alma. Y cuanto más fuerte se vuelve el enojo, más nos desesperamos. Cuando nos maltratan, ¿cuál es nuestra respuesta? Llamémosla animalística. ¿Cuál es nuestra respuesta animalística cuando nos maltratan? Salir a cazar,
salir a buscar presas. ¡Ah! A mí me han lastimado, ahora yo voy a lastimar también. Que les duela también a ellos. Instintivamente cerramos nuestros puños, mordemos nuestros dientes, ¿no? Buscar venganza, hermanos, es algo muy natural. No se la crean que es algo, no, es muy natural. Lo cual en parte es lo que constituye el verdadero problema. Buscar venganza. La venganza es natural, pero ojo, es natural, no es espiritual. Muy diferente. ¿Notan la diferencia? La venganza es natural, pero no es espiritual. Vengarse es la ley de la selva. Conceder gracia es la ley del reino. Perdonar es la ley del reino. Vengarse es la ley de la jungla, es la ley del mundo. Perdonar es la ley del reino de Dios. ¿Quién ha dicho amén? Algunos me estarán diciendo, para ti resulta fácil decirlo, pero deberías intentar vivir con mi esposa, o con mi marido, o con mi mamá, o mi papá, o con mi hermano. Es otra, mis hijos, ¿no? Mis hijos son otra cosa. Para ti fácil es hablar, ¿no? Pero si vivieras con, ¿no? ¿O no? O deberías, pues, Mauricio, también tratar de pensar en mi pasado, a ver si lo hubieras podido sobrellevar, tú mi pasado, ¿no? O deberías haber criado a mis guaguas. No sabes a mí cómo me ha maltratado mi ex, Mauricio, así que no digas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Siempre tenemos esa actitud. No tienes idea de lo que me han hecho a mí, de lo difícil que ha sido para mí. Esa es la actitud. Y tienes razón, yo no lo sé, pero tengo una idea muy clara acerca de lo desdichado que va a ser tu futuro si no resuelves tu enojo. Porque no solo va a ser ni tu pasado y tu presente, va a ser tu futuro. Y Dios quiere tratar tu presente y tu futuro. Y que deseches de una vez el enojo y lo sanes y seas libre de él. ¿Amén? Amén. Haz una radiografía del alma de alguien que se venga y vas a contemplar un tumor de amargura, negro, amenazante, maligno, un carcinoma del espíritu. Y esas fibras silenciosamente van rodeando los bordes del corazón del que odia y lo destruyen. Y hay una realidad que el ayer no lo vas a poder alterar, no lo vas a poder cambiar, para nada. Pero tu reacción ante el ayer sí la puedes cambiar. ¿Cómo recuerdas el ayer? Sí lo puedes cambiar. El pasado no lo puedes cambiar, pero la respuesta a tu pasado sí la puedes cambiar. ¿Quién ha dicho amén? ¿Imposible? ¿Quién dice imposible? No es imposible. Les voy a contar, y con esto termino la prédica. Les voy a contar una historia, para que se la imaginen, ¿ya? Tú vas a ser el protagonista hasta que descubras quién es el personaje, pero hasta mientras te dejo ser a ti el protagonista de esta película. Empiezan las estrellitas de Paramount Pictures. El león sale, o la de la, ¿cómo es? La de la antorcha, no me acuerdo quién sale con la de la antorcha, ¿no? Esa es Columbia, ya, Columbia. Y apareces tú. Imagínate ahora, se están riendo, imagínate que provienes de una familia grande, aproximadamente una docena de hijos, ¿ya? Tú eres uno de ellos. Tú eres uno de los 12 hijos, ¿ok? ¿Se están imaginando? Una familia, pero más mezclada que la tribu Brady, de los que sabían que veían la tribu Brady, porque esa serie de los 60 era una familia que tenía los tuyos, los míos y los nuestros, ¿no? Había hijos de todo lado, eran una tribu, ¿no? Todos los niños eran hijos del mismo padre, pero tenían 4 o 5 madres diferentes, creo. Así era la cosa, ¿no? Ahora, imagínate también que tu papá en esa familia es un tramposo, o era un tramposo, ¿ya? Era uno de esos estafadorcitos, pero que obviamente, como era tu papá, sabías, te hacías a loco, pero tu papá era un tramposo, que fue tramposo por mucho tiempo y todos lo sabían. ¿Está bien? Y todos sabían que mediante trampas, tu papá le quitó a tu tío su parte de la herencia. O sea, tú tienes un tío que tenía una herencia y tu papá se le agarró la herencia de tu tío y lo estafó a tu tío.
Y tú sabes que salió corriendo como cobarde tu papá para impedir que lo agarre. Tú sabes todo eso de tu papá. Ahora, imaginemos también que tu tío abuelo, habías tenido un tío abuelo, mediante engaños, hizo que tu papá se case con la hermana de tu madre. ¿Ya? Con la hermana de tu mamá se casa. ¿Ya? Porque lo emborrachó a tu papá y antes de la boda, ¿no? Lo emborrachó, lo hizo farrear y todo. Hizo que al altar vaya su hija, la fea. ¿Ya? No la bonita, la fea, en lugar de la linda, con la cual tu papá realmente pensaba casarse y era tu mamá. Pero se casa con la fea, porque el tío abuelo la engaña. ¿Ok? Sin embargo, eso no lo frena a tu papá. No lo frena. Simplemente se casa con las dos. Se casa con la hermana y se casa con tu mamá. ¿Ok? Terrible tu papá. Un fiera tu papá. ¿Ya? Ahora, encima de eso, la mujer que tu papá amaba no podía tener hijos. Qué historia, ¿no? No podía tener hijos. Así que tu papá se acuesta con la mucama. ¿Ya? Y, es más, tu papá tenía la costumbre de acostarse con la mayoría de las ayudantes de cocina de su casa. Entonces, como resultado, la mayoría de tus hermanos son hijos de la mucama, de la cocinera, de todo lado. ¿Está bien? ¿Hasta aquí bien? Por último, la esposa con la que tu papá había deseado casarse en primer lugar, queda embarazada y naces tú. Naces tú de ese embarazo. ¿Ok? Eres el hijo preferido y tus hermanos lo saben. Eres el mimado, como estaban hablando al principio de esta conversación la hermana Georgette y la hermana Marcia. ¿No es cierto? Eres el mimadito de la familia. A vos te dan auto, a los otros no le dan. No les dan. A vos te visten con Armani, a los otros los visten con ropita china. Vos viajas de vacaciones, ellos trabajan en las vacaciones. Esas preferencias. Tú te educas, ellos se enojan y se vengan. Tus hermanos se vengan cierto día y te venden algún proyecto de servicio en el extranjero, te suben a un avión cuyo destino es Egipto, hay que mandarlo a Egipto. Y le dicen a tu padre que te disparó un francotirador, que te mató, ¿no? Y vos de repente te encuentras rodeado de personas desconocidas, aprendiendo un idioma que no comprendes y viviendo en una cultura que jamás viste. ¿Cuento imaginario? No. Es la historia de José. Es la historia de José, no pues el hijo de José. Claro. Un hijo preferido en una familia extraña y que tenía toda la razón de estar enojadísimo, ¿o no? Molesto, enojadísimo y con ganas de vengarse. ¿No es cierto? Ya. Ahora, José, ahora que ya sabemos quién es, intentó sacarle el máximo de provecho a esta historia. No se quedó ahí. ¿Ok? Se convirtió en el siervo principal de la máxima autoridad del servicio secreto de ese momento. ¿Ya? Y resulta que la esposa del jefe trata de seducirlo y cuando él se niega de que lo seduzcan, ella protesta y el pobre acaba en la cárcel. ¿Saben la historia? ¿No es cierto? En la prisión. Faraón se entera de que José podía interpretar sueños. ¿Saben la historia? ¿No es cierto? Y le da la oportunidad de tratar de dilucidar algunos de los sueños del mismo Faraón. Y cuando José los interpreta los sueños, lo promueven de la prisión al palacio para ocupar el cargo de primer ministro. Y ahí lo tienen, a José de primer ministro del reino. ¿De dónde? De Egipto. Tenía la segunda posición más importante en Egipto. Después del faraón venía José. Y la única persona a la cual se inclinaba José era ante el faraón. ¿No es cierto? Bueno, resulta que golpea una hambruna y Jacob, el padre de José, envía a sus hijos a Egipto para obtener un préstamo en el extranjero. ¿No es cierto? Los hermanos no lo saben, pero están ahora frente al mismo hermano que vendieron a los gitanos unos 22 años antes.
Y ahora José está ahí en el trono de los tronos y los hermanos con hambre viniendo a pedir ayuda al que lo vendieron. ¿Qué tal eso? No reconocen a José los hermanos, pero José sí los reconoce. ¿Ok? Obviamente estaban un poco más calvos, seguro, más barrigones, pero eran los hermanos. ¿No es cierto? Eran los hermanos. Ahora, imagina los pensamientos de José. Quisiera que imagines. La última vez que vio estos rostros, José, fue dentro de un pozo. Van a ver, desgraciados, lo que me han hecho, ¿no? Lo han botado a un pozo. La última vez que vio la cara de sus hermanos. La última vez que escuchó sus voces, que encima se estaban riendo de él. La última vez que pronunciaron su nombre y lo insultaron de toda manera posible. Ahora es la oportunidad para que José pueda vengarse y no solo darles comida, sino meterlos adentro, al calabozo, a toditos sus hermanos, ¿o no? Esta es la oportunidad, porque él tiene el control total. Basta con chasquear sus dedos, como lo hace Thanos en la película de... ¿Qué se llama? ¿Endgame? Basta con ¿Qué se llama? Chasquear sus dedos para que sus hermanos estén muertos, ni siquiera presos, muertos. O mejor aún, para que los esposen y les pongan unas cuantas ratas en sus pies y que vean cómo es un calabozo egipcio. Mucho mejor que duerman en el barro, que limpien los pisos, que aprendan egipcio, todo eso. La venganza estaba al alcance de José. Estaba al alcance de José. Y hay poder en la venganza. La venganza es embriagante, porque te hace sentir bien. ¿Acaso no lo hemos probado? ¿Acaso no hemos sentido la tentación de vengarnos, amados? ¿Acaso no hemos tenido la tentación, teniendo la posibilidad de hacerlo? Yo tengo la posibilidad de destruir a la persona que me ha hecho daño. Lo tengo en mis manos. Ese sabor agridulce, ¿acaso no es agradable en algún momento cuando el enemigo te está queriendo envolver? Es pues. Y al entrar a la corte, acompañando al que nos ha ofendido, anunciamos: él me ha lastimado, él merece, ¿no? Y las personas del jurado mueven sus cabezas y dicen: qué barbaridad. Él me abandonó, explicamos, ¿no? Él me ha hecho daño, culpable. Y el juez dice: culpable. Y concuerda con el jurado: culpable. Y el auditorio dice: culpable. Y nos deleitamos en ese momento de justicia, ¿no es cierto? Es como saborear un asado de 250 gramos así, término medio, delicioso. Ya viene el almuerzo y ya están antojando después del ayuno. Así que lo que hacemos es prolongar el acontecimiento. Eso hacemos. Prolongar el deleite de lo que significa vengarse. Y empezamos a relatar la historia una y otra vez. Este me las ha pagado y se las he hecho. ¿Dónde vas? Vas regando, ¿no? Ahora, les digo, congelemos esta escena. Tengo una pregunta. No para todos, sino para algunos. Algunos de nosotros estamos ante la corte de la queja. Él me ha lastimado, él me ha dañado, él me ha hecho. Algunos sacamos a relucir, imagínense, la misma herida en cada oportunidad ante cualquiera que esté dispuesto a escuchar. Me ha hecho daño, lo ha hecho. A todo el mundo al que me acerco, le cuento. La pregunta es, ¿quién nos convirtió en Dios? ¿A nosotros? Y no tengo la intención de que la pregunta suene arrogante, pero ¿por qué queremos hacer lo que le corresponde a Dios? ¿Por qué? Hebreos 10:30 dice: mía es la venganza, declara Dios. Yo pagaré, dice Dios. Y eso ha venido a decirte Él: hijo, hija, mía es la venganza, mía es la justicia. Yo decido cómo, cuándo, cuánto y para qué pagar. Yo, Dios. ¿Amén? Eso dice el Señor. Y Proverbios 20:22 dice: no digas yo pagaré mal por mal. Espera en el Señor y Él te salvará. Se los voy a repetir para que anoten. Proverbios 20:22. No digas yo pagaré mal por mal, dice el Señor. Espera en el Señor y Él te salvará.
Hermanos amados, el juicio le corresponde a Dios. El suponer algo distinto equivale a suponer que Dios no lo puede hacer. Hermanos, hermanas, quiero decirles algo esta mañana. La venganza es irreverente. La venganza es una falta de respeto a Dios también. Cuando te estás vengando, estás declarando que Dios no puede hacer su justicia. Amén. Cuando devolvemos un golpe, estamos diciendo, sé que la venganza es tuya, Dios, pero lo que pasa es que pensé que no ibas a castigar lo suficiente como yo quería que sea, ¿no es cierto? Pensé que era mejor tomar esta situación en mis propias manos, porque Señor, tú tiendes a ser un poco suavito. No he visto el daño, no he visto cómo le ha dolido. Y José comprende eso, y en lugar de buscar la venganza, revela su identidad y hace que su padre y el resto de la familia sean traídos ¿a dónde? A Egipto. Y les concede protección y les provee un lugar para vivir. Y ellos viven en armonía, dice la palabra, durante 17 años. Durante 17 años. Pero luego muere Jacob, y llega el momento de la verdad. Los hermanos sospechan que ante la desaparición del papá, vamos a ser afortunados si logramos salir de Egipto con nuestra cabeza en el lugar, ¿no es cierto? Así que, ¿qué hacen los hermanos cuando muere el papá? ¿Quién sabe la historia? Se acercan a José, ¿para qué? Para pedirle misericordia. Para pedirle misericordia. Vamos a leer Génesis 50, abran la palabra en Génesis 50, 16, 17, 16 al 17. Dice, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos. Y no puedo evitar reírme ante la idea de que tan grandes hombrotes hablen de esa manera. ¿No les parece que estaban hablando como niños llorones? José, papá dijo que nos trates bien. Cuidado. ¿Y cuál es la respuesta de José? Dice Génesis 50, 17, y José lloró mientras sus hermanos hablaban. Mientras sus hermanos le estaban diciendo, ojo, nos tienes que tratar bien. ¿No? José lloraba. José estaba llorando. ¿Por qué estaba llorando José? ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer? Imploraban las lágrimas de José. Les he dado un lugar. Les he dado un hogar. He provisto para sus familias. ¿Por qué siguen desconfiando de mi gracia? Y lo mismo te dice el Señor ahora. ¿Qué más tengo que hacer para que entiendas que la justicia es mía? Y que yo a cambio te he dado todo. Yo te he dado todo lo que necesitas. La justicia es mía, no es tuya. La misericordia es tuya. Yo te la he dado. ¿Quién dice amén a eso? Por favor, lean con cuidado las dos declaraciones que les hace a sus hermanos. Primero pregunta verso 19, busquen el verso 19 de Génesis 50, dice, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Dice José. ¿Se dan cuenta? ¿Acaso soy yo Dios para hacerles algo? Ahora, ¿me permiten volver a declarar lo obvio? La venganza le pertenece a Dios. Si la venganza es de Dios, no es nuestra. Dios no ha pedido que equiparemos los tantos o que nos venguemos. Jamás, jamás ha pedido. Mía es la venganza, dice la palabra. ¿Quién ha dicho amén a eso? ¿Y por qué es eso? Porque la respuesta puede hallarse en la segunda parte de la declaración de José. Verso 20, leamos, dice, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. El perdón aparece con más facilidad cuando lo ves con un lente de gran alcance. José utiliza
un lente así de grande para poder ver el cuadro real de las cosas. Él rehúsa enfocar la traición de sus hermanos sin mirar también la lealtad de su Dios. Amén. ¿Se dan cuenta? Por eso es siempre de ayuda ver todo el panorama, ver el cuadro completo, hermanos. Leía en una oportunidad que un pastor estaba en un aeropuerto, en el vestíbulo de un aeropuerto, esperando cuando ve entrar a un conocido que iba a su iglesia, uno de sus ovejas que iba a la iglesia, y él estaba esperando en el lobby, ¿no? Y era un hombre al cual ya no había visto por mucho tiempo, ya no había ido a la iglesia él por mucho tiempo, y el pastor lo ve ahí y dice, ¿no? Pero a menudo pensaba en ese hombre, el pastor, aunque se hubiera alejado de la iglesia. Y este hombre había pasado por un divorcio y lo conocía lo suficiente como para saber que él merecía parte de la culpa por el divorcio, ¿no? Este hombre. Y notó que no estaba solo. Al lado de este hombre en el aeropuerto estaba una mujer. Y el pastor piensa, qué bribón este, ¿no? Tremendo travieso, ¿no? Hace unos meses apenas estaba con su mujer y ahora está con otra. ¡Qué barbaridad! El pastor empieza a juzgar, ¿ya? Entonces cualquier sentimiento, pensamiento de querer saludarlo desaparece, pues al emitir un juicio con respecto a lo que estaba viendo. Ya no lo voy a saludar. Pero en eso el hombre lo ve al pastor, lo ve y lo saluda con la mano. Pastor, le dice así. Y el pastor, sinvergüenza con otra y saludándome, hola, le saluda, ¿no? Y le hace señas para que se acerque. Pastor, venga, le dice. Entonces dice, pecador, y todavía tengo que acercar. Estaba atrapado el pastor, no le quedaba otra. Se acerca, ¿no? Al hombre. Bueno, se acerca y, pastor, ¿cómo está? Le dice, quiero presentarle a mi tía y a su esposo. Pastor traga saliva porque no lo había visto al hombre, solo había visto a la mujer, ni siquiera había distinguido la edad ni nada, ¿no? Y le dice, nos estamos dirigiendo a un encuentro familiar, yo quería presentarle, pastor, a mi tía, a su esposo, que siempre tienen el gusto de saber cómo es usted, siempre ven sus prédicas, siempre lo escuchan. El pastor dice, si solo supieras dentro de él, no lo que he pensado de ti. Había cometido el pastor el pecado común de los que no perdonan, de los que antes de perdonar juzgan, porque había emitido un voto sin conocer la historia verdadera. ¿Se dan cuenta? Perdonar a alguien implica admitir, hermanos, nuestras limitaciones. ¿Amén? Admitir nuestras limitaciones. Pero solo se nos ha entregado a nosotros una pieza del rompecabezas de la vida. El Señor es el que tiene la tapa de la caja del rompecabezas. Él tiene todo. Y perdonar a alguien implica poner en práctica la reverencia. La reverencia. Perdonar no es decir que el que te lastimó tenía razón. Perdonar es declarar que Dios es justo y que hará lo que sea correcto. Amén. El Señor es justo y hará lo que sea correcto. Después de todo, no tenemos ya suficientes cosas para hacer sin intentar también hacer lo que le corresponde a Dios hacer. Ya no tenemos demasiado como para querer hacer el trabajo de Dios más. Aprendamos a perdonar. Vivamos sin enojos. Por nuestro bien y por el bien de los que nos rodean. Amén. Levantando una sola bandera, la que le agrada a Dios. ¿Cuál creen ustedes que es la bandera que le agrada que levantemos a Dios? ¿Saben cómo se llama esa bandera? Perdonar. Que es la señal más grande del amor. Que Dios los bendiga y ya no me alargo más. Gracias. Amén.